Seguimos entonces en Referente Jurídico con el doctor Héctor Lamamore, nuestro invitado en el programa del día de hoy, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Seguimos entonces conversando sobre este séptimo pleno casatorio civil, doctor. Exacto, como veníamos indicando, la norma establece que cuando son derechos de diferente naturaleza, se aplican las reglas del derecho común. En cuanto a la primera parte de este segundo párrafo de este artículo, se entiende que los derechos de diferente naturaleza son los derechos reales o derechos obligacionales, que son los dos derechos que integran el derecho patrimonial. Y como decía hace un momento, para este caso diríamos propiedad contra embargo o derecho crédito. El embargo exterioriza un derecho de crédito y la propiedad exterioriza el derecho real que alega el demandante. Y en cuanto a las normas de derecho común, como nuestro código no establece qué es derecho común, independientemente del concepto que se tenga sobre el derecho común, lo cierto es que este segundo párrafo nos indica que no aplica la regla del registro, porque si el 2022 tiene dos supuestos, y el primer supuesto es para derechos reales en oposición a quienes aplica el registro, para el segundo párrafo excluye el registro, porque si no solo hubiera un solo párrafo, en la que se dijera, si hay dos derechos que se oponen, cualquiera sea su naturaleza, aplica la regla del registro. Por exclusión, el segundo párrafo no aplica la regla del registro. Significa que cualquier solución que se adopte para el caso de que se opongan dos derechos, real y obligacional, no aplica el registro. Ahora, ¿a qué se refiere la norma cuando dice el derecho común? La doctrina reconoce históricamente a esta palabra, esta expresión derecho común, al derecho del medioevo, donde en Europa del siglo XVI y del siglo XV, disperso con muchos reinos, en la que no estaba configurado los límites actuales, estos reinos dispersos que fueron consecuencia en su momento del Imperio Romano, tenían tres derechos que iban subyacentes a todos sus reinos, que aparte de esos derechos eran los particulares de cada reino, que eran el derecho feudal, el derecho canónico y el derecho romano. A esos derechos que aplicaban para todos los reinos, o la mayoría de los reinos europeos, se les conocía como derecho común. Y para cada reino había un derecho especial, que correspondía a su propia realidad. Pero reino A, reino B, reino C, reino D, todos ellos tenían similares reglas, que son las que acabo de indicar, ¿no? A eso se conoció en la Edad Media como derecho común. Pero, perdóname, ¿qué primaba? ¿El derecho interno del reino antes que el derecho común? Prevalecía el derecho interno y entraba supletoriamente el derecho común. Correcto. En aquello que no estaba previsto entraba el derecho común. Correcto. Pero ese no es el derecho común a que se refiere ese artículo, porque sin duda que el legislador no está pensando en la Edad Media. Claro. Es un legislador del 84, además. Claro. Esto en realidad ya está reconocido en la doctrina contemporánea, que cuando ahora se habla de derecho común, se está refiriendo al derecho civil no especializado. Muchas disciplinas del derecho civil han tenido autonomía. El derecho societario, el derecho mercantil, el derecho laboral nacieron del derecho civil, pero son derechos especializados. El derecho registral es un derecho especializado, ¿no? Entonces, lo que queda, el residuo que queda de lo no especializado, a eso se conoce como el derecho común. Y lo que ha quedado gran parte de este derecho común está en el derecho patrimonial. Y otras también, por supuesto, a lo largo del Código Civil, que no han llegado a tener esa especialización. Y este derecho común es el derecho que se aplica supletoriamente a las legislaciones especiales. Si en el derecho societario tiene que aplicarse una regla del derecho que no está contemplada en la regla especial, la norma especial del derecho de sociedades, aplica el derecho común. El derecho civil entra supletoriamente frente a la ausencia de normatividad del derecho especial. A eso se refiere el derecho común, a las reglas del derecho civil no especializado. Reglas generales en todo generales. Que además es consecuente con la aplicación del derecho que señala en el título preliminar del Código Civil, ¿no? Cuando no hay una precisión específica se aplican las reglas generales del derecho y en todo caso las reglas generales del derecho peruano. Exacto, que en buen romance alude al derecho común, que es el derecho no especializado. Así es.
¿Y cuál es esa regla? Algunos han señalado que es la regla que establece que el derecho de propiedad prevalece sobre el derecho de crédito, porque el derecho de propiedad es erga omnes y el de crédito es relativo. O sea, mientras que el derecho de propiedad se opone a todos, el derecho obligacional, el derecho de crédito solamente se opone al deudor con acreedor, de persona a persona. Entonces, como el derecho de propiedad es mucho más fuerte jurídicamente porque se opone a todos y el otro se opone a algunos, entonces prevalece el que se opone a todos. Pero en realidad esa no es la regla que finalmente se extrae del séptimo pleno. La regla del derecho común es exactamente la misma que se aplica para el derecho registral, pero sin registro. Es decir, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Si tu derecho aparece primero, prevalece sobre el que aparece después. Pero sin registro. Entonces, la regla es, si tú adquiriste la propiedad antes del embargo, prevalece la propiedad. Aun cuando no se haya inscrito en los registros públicos. La idea es que el embargo adquiere eficacia en el registro. Claro. Antes del registro, respecto de bienes inmuebles inscritos, no adquiere eficacia. Se entiende ejecutado el embargo cuando se inscribe. Antes no hay embargo. Está en el despacho del juez, pero no hay embargo. El asunto es que, trabado el embargo, se publicita y ahí el resto conoce. Y aparece entonces el tercero. Exacto. Entonces, la idea es que el tercerista debe acreditar con documento de fecha cierta que su derecho de propiedad anteceda al del embargo. Si su derecho de propiedad es antes que el embargo, su derecho debe protegerse. Porque si su derecho de propiedad es después del embargo, entonces su derecho no debe protegerse. Entonces no es que la propiedad gane al embargo, porque la propiedad es más importante que el embargo. No, porque podría perder la propiedad si es que viene después del embargo. Entonces es una preferencia a un derecho fundamental que está plasmado en la Constitución política, el de la propiedad, ¿no? Ese es un argumento adicional para ir a la regla del derecho común. No le puedes aplicar el registro a un derecho que tiene rango constitucional, porque si no, no tendría sentido la tercería. Claro. Si tú dices que prevalece la regla del registro y tu propiedad no está inscrita, y el embargante sí está inscrito y prevalece la regla del registro, entonces ya el embargo ganó, antes que ni siquiera empiece a redactar la demanda. Y el derecho constitucional por los suelos. Claro, o sea, el derecho de propiedad, digamos, estaría prácticamente reducido a la mínima expresión. Entonces, lo que hace el ordenamiento jurídico civil es proteger el derecho de propiedad no escrito frente al gravamen escrito. ¿Por qué? Porque en nuestro país tú eres propietario sin estar en el registro y es un derecho fundamental. Así es. Una pregunta ahí antes de que se nos vaya la idea. Usted señala que, pero por lo menos el tercerista tiene que presentar o acreditar un documento de fecha cierta. Lo que nos remite que tiene que ser hecho ante un notario mínimamente. Digamos, fecha cierta tiene varias connotaciones. Una de ellas es las firmas legalizadas ante el notario. Otra puede ser que se presentó el documento ante un funcionario público. Otra puede ser el día del fallecimiento. Es aquella fecha en la que no se duda sobre que en ese momento existía el documento, independientemente del número que se ponga como fecha en el documento, ¿no? Es decir, los mecanismos están establecidos en el Código Procesal Civil. ¿Qué supuestos hay cuando estamos frente a un documento de fecha cierta? Correcto. Una de las que tú dices, el notario. Otra, la presentación. Puede ser un juez también el que te emite el documento. Paz, claro. Claro. Entonces, por eso es que el Pleno dice que el juez de oficio debe consultar al notario, al juez o al funcionario para que verifique si la fecha que ahí aparece es la correcta. La autenticidad. La autenticidad, exactamente. Porque, como bien dices tú, podría generarse fraudes que se consiguen un documento de fecha cierta y tratan de bloquear el embargo, ¿no? Se confeccionen, ¿no? Sí, y ha habido muchas. La Sangro es un escenario... Una fábrica de documentos fraudulentos. Totalmente. Entonces, el Pleno, el séptimo Pleno, establece como regla que se aplica para el caso de la tercera propiedad el segundo párrafo del artículo 2022 concordado con el artículo 949 del Código Civil referido a la transferencia consensual inmobiliaria, ¿no? Y que en este caso, si el demandante acredita con documento de fecha cierta anterior al embargo, debe protegerse al propietario.
y establece como pauta que el juez actúe de oficio en el caso que hemos puesto, y que si eso se presentara en un tercer precedente, la demanda sería declarada infundada y se remitirían copias al Ministerio Público para que inicie la investigación por el delito correspondiente. Claro. Bueno, vamos arribando entonces a las conclusiones. Conclusiones finales de este séptimo pleno. ¿Cómo beneficia o cómo benefició el acuerdo al que se arribó en esta reunión de magistrados supremos a través de este pleno, no solamente al desarrollo y el avance de nuestro derecho nacional, sino también a, digamos, consolidar las expectativas de los usuarios del sistema de administración de justicia? En realidad, si el derecho de propiedad no requiere estar en el registro para considerarse tal, debe de existir mecanismos del ordenamiento jurídico que permitan proteger a este propietario ante la no exigencia de su registro. Si estuviéramos frente a un sistema en el que solo es propietario aquel que está en el registro, sin duda que no habría ningún problema que se embargue a quien está en el registro, porque se entiende que ese que está en el registro es el propietario. ¿Habría que cambiar la Constitución también en ese sentido e involucrar, digo irónicamente, dentro del catálogo de derechos fundamentales el derecho de primacía del embargo, ¿no?, en lugar del de la propiedad? En realidad hay una interpretación que se tiene sobre el tema, en el sentido que la norma constitucional referida al derecho de propiedad no solo se extiende a la propiedad sobre bienes, cosas, sino también a derechos. Claro. Y dentro de ellos incluye al crédito. La propiedad intelectual también, además. Que es una norma especial, ¿no? Pero lo que salta a la vista en este caso es el derecho de propiedad también cubriría a los titulares de créditos, dichos entre comillas, a los propietarios de créditos, que es una interpretación, me parece, opinable, por decirlo menos, y que admite discusión o controversia en la doctrina, porque se ha entendido históricamente que la norma constitucional, cuando se refiere al derecho de crédito, al derecho de propiedad, se refiere al derecho de propiedad sobre cosas y aquellos derechos que están regulados como tal en el ordenamiento jurídico. Y los derechos de créditos en realidad se ubican en un escenario diferente, que son los derechos de conductas que deben adoptar determinadas personas con otra, ¿no? Y separa derechos reales y derechos obligacionales. La discusión también en el escenario doctrinario nacional e internacional es que esa separación que nosotros decimos, personales y obligacionales, es obsoleta y que en realidad debe ser una sola, todo obligacional. Como hay doctrinas que dicen no, es obsoleta porque todo es derecho real. Claro. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos el vigente, a la luz del Código Civil, ha distinguido derechos reales, libro quinto del Código Civil, y derechos obligacionales, libro sexto y séptimo del Código Civil. Es decir, está en la postura de separación de esas dos disciplinas claramente diferenciadas. Bueno, y de esta manera se va construyendo un derecho cada vez más sólido a partir de las interpretaciones que se realizan a nivel de la Corte Suprema y se va consolidando precisamente un mejor sistema de administración de justicia. Doctor Héctor Lamamore, realmente ha sido muy grato tenerlo aquí en el programa el día de hoy y desarrollar esta conversación que ha sido muy provechosa, estoy seguro, para todos nuestros televidentes. Esperamos volver a tenerlo, por supuesto, en otras oportunidades más para poder conversar tantos temas de derecho civil que son importantes y de interés público. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir algunas inquietudes académicas. Y además hay que precisar también al mismo tiempo que el doctor Héctor Lamamore, además de realizar las tareas como juez de la Corte Suprema y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es también consejero de nuestra institución, de la Academia de la Magistratura, de manera tal entonces que doble agradecimiento por esa participación suya. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora un último corte y ya regresamos en Referente Jurídico.